Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, Señor. El que levanta nuestra cabeza, Señor. El que, Señor, coloca nuestros pies sobre la roca, Señor, y que hace nuestros pies sobre como la sierva, Señor, para andar en las alturas, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no somos dignos, Señor, de tanto favor tuyo, Rey. Polvo somos de la tierra, Señor, pero en tu misericordia, Señor, en tu bondad, en tu amor, Señor, nos levantaste, Señor, del polvo, nos levantaste de esa muerte del pecado, Señor, bendito Rey, enviando a tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. No nos cansamos de decirte gracias, Rey Santo, Señor, por tanta bondad, Señor, para con nosotros, Rey. Por tanto amor, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Y gracias, Señor, porque nos levantaste en alto, Señor. Nos hiciste reyes y sacerdotes, Señor, un pueblo santo para ti, Rey. Para que anunciemos, Señor, tus maravillas, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Oh, solamente podemos decirte gracias, Señor, y entregarnos todos a ti, Señor. Y como tú dices, Rey Santo, Señor, que es necesario que caminemos contigo, Señor, en tu discipulado, Rey, de negarnos a nosotros mismos, Señor, de llevar la cruz, Señor, bendito Dios, de seguirte, Señor, de estar crucificados contigo, Rey. Gracias, hoy colocamos, Señor, delante de ti tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra y penetra, Señor, separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas, y llegas a lo profundo, hasta los tuétanos, Señor, bendito Rey. Hace la obra para la cual tú la envías, Señor, y vuelve, Señor, con ofrenda, Señor, de sacrificio, como olor fragante a Cristo, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifícanos, Señor, bendito Dios, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo el entendimiento, trayendo la comprensión, trayendo, Señor, bendito Dios, la revelación, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que el Santo Espíritu de Dios sea en sus vidas fluyendo poderosamente y que la palabra del Señor sea dándoles entendimiento, sabiduría, madurez, crecimiento, porque dice la palabra del Señor que crecía la palabra y crecía el número de discípulos. Y es voluntad de Dios, mis hermanos, es el deseo de Dios de que tú estés caminando en el discipulado del Señor Jesús. Y ese discipulado del Señor Jesús nos lleva es para muerte y resurrección, mis hermanos, en un nacimiento de la palabra y en un nacimiento del Espíritu. Hoy estamos compartiendo el sacerdocio de Cristo. Ya habíamos dado una primera parte, mis hermanos, y pues vamos a recordar algo de la primera parte del sacerdocio y seguimos con este tema que es bien especial y bien importante, hermano, que nosotros lo entendamos. Y anteriormente habíamos hablado que el pueblo de Israel, el Señor lo había tomado, lo había escogido para ser un pueblo, todo el pueblo de Israel, para que fueran sacerdotes. Y el Señor dice en Éxodo 19:4, dice: vosotros viste lo que hice a los egipcios
y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, óigalo bien lo que él dice, es un pacto, es algo condicional. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le estaba hablando el Señor a Moisés para que expresara el deseo del Señor. El Señor se estaba manifestando, está manifestando su voluntad a este pueblo que había libertado de Egipto, de las manos del faraón, con gloria y poder. Y él les dice entonces, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y hermanos, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel no prestó atención a lo que el Señor anhelaba y deseaba con ellos. Y el Señor entonces no escogió a todo el pueblo, después escogió a una sola tribu, la tribu de Leví. Leví quiere decir unión, o sea que esta tribu iba a ser una unión, unir, y nos iba a unir de Dios con nosotros, y estaría allí la tribu de Leví, la que oficiaría en el tabernáculo como unirnos con Dios, el hombre con Dios, o sea, como un mediador, y era el sacerdocio. Entonces, mis hermanos, también el sacerdocio no le agradó al Señor. Ese sacerdocio tampoco le agradó al Señor, porque si nosotros lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, el Señor le dice a los sacerdotes y le dice, estoy cansado de que me ofrezcan sus fiestas, las lunas nuevas. Y era el mandamiento que había colocado el Señor, pero dice, estoy cansado, estoy hastiado, no quiero eso que ustedes me ofrecen, porque ustedes lo ofrecen de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces se había vuelto algo religioso, se había vuelto el sacerdocio, se había vuelto algo religioso para con Dios, no en temor, no en un sacrificio de verdad. Y entonces el Señor les dice a ellos, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas, ni incienso. Tu incienso me es abominable. Lunas nuevas y días de reposo, el convocar a asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces, esto es el concepto que tiene el Señor en ese tiempo de Isaías. Y si nosotros lo vemos en el tiempo del Señor Jesús, también el Señor les está diciendo fariseos hipócritas. Y era el sacerdocio, mi hermano, el sacerdocio religioso el que perseguía al sacerdocio del Espíritu. El sacerdocio de la ley perseguía al sacerdocio del Espíritu, al sacerdocio de la gracia, mis hermanos. Y entonces Él envía a su Hijo, y es para cambiar también un sacerdocio, no solamente para la salvación, hermano. El Señor viene y hace muchas cosas. Él dice, he aquí yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y entonces Él cambia el sacerdocio. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 5,
en adelante, dice, también ustedes como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es muy tremendo, hermano, porque el Señor está diciéndonos a nosotros que nosotros como piedras vivas ya no somos piedras vivas, piedras muertas, perdón, porque nos vivificó el Señor. Nos vivificó nuestro espíritu y empezamos a caminar ese discipulado hasta llegar en el espíritu, mis hermanos, a nacer del espíritu. Y entonces el Señor dice, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual. Entonces, esto es la parte que nosotros debemos de tener en cuenta, mis hermanos, y más aún en los ministerios, mis hermanos, porque, o sea, nosotros nos podemos enfocar en el ministerio profético, nos podemos enfocar en el ministerio apostólico, en el ministerio de maestro o en el ministerio de evangelista o de pastor. Nos podemos enfocar en nuestros ministerios, hermano, pero el Señor está diciendo que pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, el sumo sacerdote, el pastor y obispo de nuestras almas, el apóstol. El Señor nos habla de todas esas figuras, de los 5 ministerios, pero el Señor, si ustedes miran, nunca hablan de que el Señor fue evangelista, nunca se habla, le dicen maestro, ¿sí? Porque esa era la parte de la enseñanza de la palabra en ese tiempo, en Israel, en las sinagogas, allá en el templo, que él se sentaba y enseñaba. Pero déjeme decirle, hermano, que más aún en Hebreos le muestran más es el sacerdocio que el ministerio. O sea que el sacerdocio tiene una gran importancia porque este sacerdocio es hasta la eternidad, mis hermanos. En cambio, el ministerio es acá en la tierra, lo terrenal, mientras estamos aquí, hermanos. Entonces, debemos de prestar mucha atención a lo que es el sacerdocio, porque nos dice que nosotros como templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Y déjeme decirle, hermano, usted es sacerdote igual que yo, del orden del Melquisedec, pero también somos el mismo sacrificio, o sea que somos el Cordero, somos el sacerdote, así como Cristo Jesús, que el Señor Jesús fue el Cordero de Dios, el señalado, el inmolado, pero también Él se presentó como sumo sacerdote con su sangre allá en el templo, no hecho de manos de hombres, sino el celestial. Entonces, así mismo el Señor nos está hablando y nos está dando, ¿sí?, esa herencia a nosotros como sacerdotes, ¿sí?, espirituales. Tenemos que ser una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios, no sacrificios carnales, mis hermanos, sino sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 6 dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él le es piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en una piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. O sea, para los que no creen. Y dice, cuando se niegan a creer a la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Versículo 9, pero ustedes son una raza elegida,
un reino de sacerdotes. Esto es muy tremendo, hermanos. Y aquí cuando nos está diciendo que nosotros somos una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, nos está diciendo, hermano, que somos un nuevo hombre, una nueva creación. Cuando nos dice que ustedes son una raza elegida, es porque somos una nueva creación. Y fuimos una nueva creación cuando el Señor nos llamó para ser sus hijos, mis hermanos. Y después dice, un reino de sacerdotes, una nación consagrada. O sea que el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, somos un reino de sacerdotes, donde a cada uno de nosotros el Señor nos dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, ¿sí? Enseñándoles las cosas que yo les he enseñado. Allí es la parte que el Señor nos habla y nos dice a nosotros, ustedes son un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo de Dios que hizo suyo para proclamar sus maravillas. Ahora, no es solamente, hermanos, hablando, porque si fuera la situación hablando, pues, hermano, hasta la Iglesia Católica. Pero sabemos que la Iglesia Católica es una secta, es de las mayores sectas del mundo. Pero estamos hablando es de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces es una vida santa, hermanos, en la que, y eso era lo que nosotros estábamos hablando en el primer tema acerca del sacerdocio. Y entonces nos dice, el Señor dice, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les han sido concedidas sus misericordias. Entonces es para que nosotros entendamos, hermano, que el Señor Jesús vino a hacer algo bien importante, no solamente con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel aún dice en Juan 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? A los suyos no lo recibieron. Entonces debemos de entender que el pueblo de Israel, la mayoría, el pueblo judío, rechazó al Señor Jesús. Entonces ese es el ministerio que el Señor le habla al apóstol Pablo, que dice al judío primeramente y después al gentil. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la oportunidad para el judío primeramente, ¿sí? Pero también al gentil. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta ese llamamiento que nos ha hecho el Señor. Debemos de tenerlo en cuenta y me llama la atención lo que en Deuteronomio capítulo 7, el Señor dice en el versículo 6, le dice al pueblo de Israel, dice, eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que seas su propio pueblo. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso. Entonces el Señor está diciendo aquí, hermano, que el Señor había elegido a Israel, lo había tomado, ¿sí? Era un pueblo consagrado para Yahvé, nuestro Dios, y lo había elegido sobre todos los pueblos de la faz de la tierra para ser su propio pueblo, porque tenía ese legado, tenía de ese sacerdocio. Usted se puede imaginar una nación que esté al servicio de Dios y que todos estos sacerdotes del orden levita hubieran estado haciendo la función en todo el mundo de dar a conocer a Dios. Esa era la idea del Señor.
Pero ahí es la misma parábola que el Señor dice que el dueño de la viña la alquiló. Y cuando vino a recoger fruto, mandó a sus siervos a recoger fruto, los mataron. Y después mandaron al hijo y también lo mataron. ¿Sí? Y apoderémonos de la viña. Entonces el Señor se las quita y se las va a dar a gente que dé mucho fruto. Y eso somos nosotros. ¿Sí? La iglesia. El Señor se las quita a ellos y les quita ese llamado que les había hecho. ¿Por qué? Porque no dieron fruto. Entonces nosotros igualmente también como sacerdotes, como ministros de Dios, y no quiero hablar de ministerio profético, de ministerio evangelístico, no quiero hablar de ministerio apostólico, porque aún el mismo apóstol Pablo dice que el Señor le dio un llamado para hacer una obra y ay si no la cumplo, él dice. Y ay si no la cumplo. O sea que es como la parábola de los talentos, mis hermanos. Es como la parábola de los talentos. Entonces debemos de reproducir el talento que nos da el Señor. Si tenemos uno, bien. Si tenemos dos, entonces a reproducirlo. Si tenemos tres, a reproducirlo, hermano. Porque el Señor da el talento, es de acuerdo a la capacidad. Entonces el Señor mismo lo dice en Mateo 5:17. Y él dice, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Aleluya, mis hermanos. Aleluya, porque el Señor fue a llevar esto a la forma perfecta. El mandamiento, la ley, hermano, y los mandamientos, el Señor mismo lo dice ahí en Corintios. Lo dice que en 1 Corintios lo dice que ese era el ministerio de la condenación, el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque ese ministerio que son los mandamientos nos condenaban, hermano, nos daban muerte. Pero entonces el Señor mismo dice aquí, no vine para deshacer las cosas, ninguna, con nada, sino para llevarla a la forma perfecta. ¿Y cuál era la forma perfecta? ¿Cuál es la forma perfecta, hermano, de llevar la ley? El amor, mis hermanos. El amor es la forma perfecta de llevar, ¿sí?, la ley. Y el Señor nos dice que nosotros, hermanos, nosotros cumplimos la ley, ¿sí?, por el mandamiento del amor. Porque ese es uno de los mandamientos de Cristo, el amor, mis hermanos. Y entonces, si nosotros miramos, dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley. El que ama ha cumplido la ley, nos dice en Romanos y en Gálatas, ¿sí? Entonces debemos de entender, hermano, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la misericordia, hermanos, vinieron por medio de Jesucristo. Nos lo dice en Juan 1:17. Entonces, hermano, es importante que nosotros vayamos entendiendo acerca del sacerdocio. Y así como en el libro de Levíticos capítulo 16 está la ordenación del sacerdocio, ¿sí? Y entonces nosotros como sacerdotes, no de la ley, sino de la gracia, el sacerdocio de la ley es levítico. El sacerdocio de la gracia es del orden de Melquisedec. Y también se hablaba de los tres sacerdocios, ¿no? Se hablaba del sacerdocio pagano y nosotros tenemos mucho sacerdocio pagano. Por ejemplo, de la secta de la católica romana, allí hay mucho sacerdote pagano, ¿sí? Y también están los sacerdotes en el área de Satán, ¿sí? Esos sacerdotes que ofician a Satán. Pero aquí está el sacerdocio levítico y está el sacerdocio de Melquisedec. Nosotros pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec y nos lo dice en Hebreos 7, nos habla a nosotros
el Señor nos muestra sobre su sacerdocio. Usted lo puede leer todo, Hebreos 7, mis hermanos. Y aquí nos dice en el versículo 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Óigalo bien. O sea que si no hay cambio de sacerdocio, no se puede cambiar la ley. ¿Sí? Porque el Señor colocó un sacerdocio y le dio la ley, ¿sí?, a ese sacerdocio. Y ese sacerdocio funciona por medio de esa ley. Entonces, a nosotros el Señor nos dice, pero cambiado el sacerdocio, ahí en Hebreos 7 nos dice, pero cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también el cambio de ley. Entonces, el cambio de la ley, hermano, tiene que ver con la base misma de la ley, pero llevándola a, como lo dice el Señor, a una forma perfecta. Y esa forma perfecta es en el amor, es en el Espíritu. Es en la manifestación de los dones espirituales, hermano. Es andando en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ministerio profético es acá abajo. Y acá abajo tienes que funcionar como sacerdote de la gracia, en el Espíritu. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué sirve que seas profeta de Dios, mi hermano? ¿Sí? ¿De qué sirve que seas profeta de Dios y te llegue la factura en el día? Como dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve manejar un ministerio profético, un ministerio evangelístico, pastoral, maestro o apostólico, si te van a decir, apartados de mí, hacedores de maldad? Entonces, hermano, este ministerio que nosotros tengamos debe de ir de la mano, ¿sí?, con lo que somos, sacerdotes del orden de Melquisedec. Y entonces, allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 26, nos dice el Señor, ustedes han confiado en Jesucristo, por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. O sea, aquí nos está diciendo en el 27, nos dice, porque cuando fueron sumergidos, o sea, nacidos de nuevo, también quedaron unidos a Cristo. O sea, nos dio Cristo Jesús, nos dio su Espíritu, ¿sí? Dios nos dio su simiente, está en nosotros, y ahora actúan como Él. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos réplicas de Cristo. Cuando el Santo Espíritu de Dios obra en nosotros, está devolviendo la imagen y la semejanza de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces dice, ahora actúan como Él. Versículo 28. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Aleluya, hermanos. Aquí se tumba, hermano, esto de que la mujer no puede ministrar en el altar, hermanos, de que la mujer no puede dar la palabra. Hermanos, aquí está diciendo, y déjeme decirle también a la mujer, ¿sí?, como también al hombre, está diciendo el Señor, si ahora actuamos como Él, estamos unidos a Cristo y ahora actuamos como Él. O sea que la mujer, el hombre, el judío, el gentil, el esclavo, el libre, deben de llegar al monte con su cruz, ser crucificados, morir y nacer en el Espíritu, hermanos. O sea, resucitar, ser como Él,
Y entonces allí es donde somos todos iguales, como dice la palabra de Dios. Todos son iguales. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana, ¿sí? Y aquí entonces nos está diciendo algo muy diferente. Esto tiene que ver con el sacerdocio y esto lo estábamos hablando nosotros en el primer tema, ¿sí? Que nosotros dimos acerca del sacerdocio. Entonces, ahora estamos yendo un poco más adelante, hermanos, en este sacerdocio que el Señor nos ha dado. Y como les digo, importante, hermano, de que usted se apropie de la gracia. Hermanos, hay hermanos en Cristo Jesús que todavía están tratando, hermanos, óigalo bien, tratando de cumplir los 10 mandamientos, mis hermanos. Y debemos de apropiarnos de la gracia que el Señor nos ha perdonado y debemos empezar a trabajar, a tumbar ese hombre viejo, mi hermano, crucificarlo en la cruz. Por eso es que el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese cada día, niéguese todos los días, niéguese, clave el hombre viejo ahí en la cruz, crucifíquelo, muera. ¿Sí? Eso es apropiarse de la gracia. Y dice, purificarse con la obediencia a la palabra. O sea, miren lo que está diciendo. Debo de purificarme con la obediencia a la palabra, o sea, nacer de la palabra, estar limpio, hermano, por medio de la palabra, vestirse de la honestidad y de la rectitud. Y esto, hermano, es bien importante porque si usted es sacerdote, ¿sí?, del orden del Melquisedec, usted también debe de tener una vestidura, mi hermano, porque el sacerdote y el sumo sacerdote en la ley también tenían sus vestiduras. Hasta aún los sacerdotes paganos tienen sus vestiduras y el pueblo los identifica que son sacerdotes paganos. Los chamanes tienen sus vestiduras y se caracterizan de todo el pueblo, hermano. ¿Sí? Porque son los sacerdotes, o como entre comillas le dicen los médicos tradicionales, pero son chamanes, brujos, y ellos tienen su vestidura, hermanos, tanto física como espiritual. Nosotros no necesitamos una vestidura física, hermanos, de tener cuellos crelicales o de tener el cuello hasta arriba, moneada, la última, el último botón. No, hermanos, obviamente debemos de vestirnos bien, pero no en una forma que te detecten que eres evangélico, ¿sí? Y a ver cómo es tu comportamiento. Entonces nuestra vestidura es espiritual, pero asimismo como el sacerdocio levítico tenía sus vestiduras, tanto el sacerdote como el sumo sacerdote, mis hermanos, y nosotros hablábamos en el otro tema acerca de esas vestiduras que tenían los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote tenía una mitra, ¿sí? Y aún decía santidad a Yahvé, ¿sí? Y tenía un pectoral con las 12 piedras, tenía un efod, hermanos, tenía un urín y el tumín, ¿sí? Tenía un cinto que ceñía sus lomos, ¿sí? Tenía la túnica azul y tenía la túnica blanca. Entonces era algo preciosísimo, hermanos, pero importante que este sumo sacerdote debía entrar con incienso agradable a Dios. O sea, como el olor a Cristo nosotros. O sea, todo esto, lo que es el sacerdocio levítico, hermano, era la sombra y la figura de lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Y entonces nos dice de purificarse con la obediencia a la palabra, o sea, nacer de la palabra, lo que el Señor nos dice, la obediencia, la limpieza, la purificación.
que eso es lo que el sacerdote allá levítico hacía, y se lavaba, se presentaba y se cambiaba sus ropas. Él venía a ejercer un sacerdocio por 15 días, de acuerdo al orden sacerdotal, mis hermanos, porque eran 24 turnos sacerdotales, 15 días cada uno, y así se cumplían el año, y volvía y otra vez se volvían a hacer los turnos sacerdotales, y aún en ese mismo turno sacerdotal echaban suertes a qué persona le tocaba ofrecer el incienso, y lo podemos ver en Lucas capítulo 1 con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Juan el Bautista era del orden sacerdotal de Aarónico, o sea, de un sumo sacerdote, mis hermanos, para que vayamos entendiendo la jerarquía que tenía Juan el Bautista para ministrar al Señor Jesús y cumplir toda justicia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que el vestirse de honestidad y de rectitud ya no es con un vestido y con un cordón, con un botón hasta acá arriba, hasta el cuello, mi hermano. El vestirse de honestidad, de rectitud, de santidad, de pureza, hermano. Esto es el olor fragante a Cristo, mi hermano. Esto tiene que ver con ese incensario que el sacerdote llevaba, ¿sí? La adoración y la alabanza a Dios. O sea, una cosa es presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que nos lo dice en Romanos 12:1. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera, óigalo bien, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, óigalo bien, cuando está el cambio de nuestra manera de pensar, porque nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, a Dios, mis hermanos, y a Él le agrada eso, Él sigue trabajando en nosotros, hermano, manifestándose y limpiándose en nosotros. Por ese mismo hecho, hermanos, de presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Él empieza a obrar en nosotros, hermano, porque dice aquí: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Óigalo bien, usted y yo no vamos a imitar las costumbres ni las conductas de este mundo, porque este mundo lo rige Satanás, hermano. Este mundo lo rige el príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, al nosotros no imitar esa conducta, ¿sí? Empezar a llevar la cruz, empezar a crucificar a ese hombre viejo, hermano, entonces el Señor, óigalo bien, aquí lo dice en el versículo 2, dice: Dios los transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces, al cambiarnos, el Señor ayudándonos a cambiar esa manera de pensar, hermanos, entonces nosotros aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí viene entonces lo que el Señor nos dice en Romanos 8:28: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué? Porque conocemos la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Sí? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano,
en este sacerdocio también nos debemos de apartarnos para Él. Y el apartarnos para Él es acercarnos a Él. Cuando nos apartamos del mundo, de las conductas y de las costumbres de este mundo, entonces nos empezamos a acercarnos a Él. Esto tiene que ver con la santificación. Nos acercamos a Él y Él empieza a acercarse a nosotros. Esto es lo que nos dice Santiago, mis hermanos. Y él dice en el versículo 7 del capítulo 4, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que el doble ánimo, mi hermano, tiene que ver con nuestro corazón, y para eso es que estamos ministrando los sábados nuestro corazón, hermanos. Y limpiar las manos tiene que ver con el pecado, mis hermanos, y eso es lo que nosotros estamos trabajando los jueves en lo de la iniquidad. Y dice: afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, hermanos. Necesitamos caminar con el Señor, hermanos. Y esto es lo que nos dice Santiago, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de acercarnos, apartarnos para el Señor. Eso es la parte de lo que es la santidad. Creer en el Señor. Y si nosotros vemos, hermanos, estos son complementos del ADN de Cristo, mis hermanos. El ADN, las dos tiras que forman esa escalera helicoidal, hermano, esas dos tiras es el amor de Dios. El amor de Dios, y tenemos los dos ayudadores. El amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, y el amor de Dios derramado, que vino Cristo Jesús a nuestras vidas, hermano. Esas dos tiras donde se prende toda la cadena del ADN de Dios, de Cristo, hermanos, ese es el amor. Y el amor, hermano, todo lo cree, todo lo soporta. Y entonces aquí tiene que ver con la fe, hermano, para que vengan esas promesas. Si yo creo la palabra de Dios, empiezo a caminar con las promesas, hermano. Y lo que es el temor a Dios, entonces hago sacrificios de adoración y de alabanza, mis hermanos. Esto es importante que lo puedas entender. Y entonces habla sobre el creer y permanecer en la presencia del Señor, permanecer en el monte santo. Si tú miras, hermano, al Señor Jesús, este sacerdote del orden de Melquisedec, Él nos enseñó, mis hermanos, que Él iba al monte muy temprano a la oración, hermanos. Él iba y Él recibía, también en la oración recibía la dirección, recibía lo que se tenía que hacer, hermanos. Y déjame decirte, hermano, que aún en el Señor, en la palabra que enseñaba mi hermano, y que la hablaba por parábolas, para que no entendieran algunos, porque yo te puedo decir que el Señor le habló muy claramente a la mujer samaritana. Y ella comprendió lo que el Señor estaba hablando, pero a otros les hablaba por parábolas. Y aún los mismos discípulos, hermanos, el Señor tenía que explicarles esas parábolas, porque Él mismo les decía: ¿y es que ustedes tampoco entienden? ¿Tampoco entienden estas parábolas? Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús, Él se movió en la casa del Señor. Él estaba instaurando la casa, Él estaba colocando el cimiento, y la palabra de Dios en Hebreos 3 nos dice, versículo 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y
el gloriarnos en la esperanza, o sea, la fe y la esperanza. Entonces, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Hermano, nosotros somos hijos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, o sea, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, mis hermanos. Cristo sobre su casa, si retenemos firmes hasta el fin la confianza, o sea, la fe. Recuerda, hermano, que el Señor nos dice, ¿habrá fe en el mundo cuando el Señor venga? ¿Hallará fe en el mundo el Señor Jesucristo? Y esto, hermano, lo del COVID-19 nos está probando a nosotros, hermanos. Ya se está develando toda la mentira, ya se está develando todo, la falsedad, y se develó de que era para intimidar y para meternos miedo. Y entonces, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Y cuál es nuestra confianza? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Entonces, ahí está el punto de nosotros. Dice que Cristo Jesús está sobre su casa, que somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, hermano, esto es bien delicado, lo que nosotros debemos de ejercer, porque si te digo que como ministro de la reconciliación que nos ha llamado el Señor, allí en 2 Corintios 5:17 en adelante hasta el 20:21, allí nos habla que nosotros somos ministros de la reconciliación, anunciando el evangelio, las buenas nuevas, lo que nos dice el Señor aquí en 1 de Pedro, para que anunciemos sus maravillas. Nos consagró, nos tomó, nos eligió como un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Te tienen callado? ¿No proclamas el evangelio? ¿No lo hablas? ¿Tienes que estar metido en tu casa todo el tiempo y con toque de queda y con ley seca? Aquí este es el punto importante que nos dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y este es nuestro sacerdocio. El sacerdocio nuestro es anunciar, proclamar, no proclamar riquezas y cosas de fe y de todas esas cosas que hablaban anteriormente, porque ahorita ni hablan eso ya, ¿sí? Pero el Señor nos habla de proclamar su palabra, el evangelio. Para eso es que nos han llamado. Ese fue el llamado que le hicieron al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, por estar andando sin fe y en otras cosas, ellos tropezaron, hermanos, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros, el Señor nos escogió, ¿sí? Nos escogió y estamos unidos a Él en un mismo espíritu, hermanos. Nos dice 1 Corintios 6:17, al contrario, quien está unido al Señor es con Él un mismo espíritu. Y así debemos de asirnos de estar con Él, hermanos, ¿sí? Entonces, en Hebreos capítulo 7, el Señor está diciendo en el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Hermano, tú debes de desarrollar ese sacerdocio. Tú debes de entender que tú eres un sacerdote. Y te lo confirma, hermano, te lo confirma. El Señor lo confirma en Apocalipsis 1:6, nos dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, para siempre, jamás. Amén. Óigalo bien, entonces el Señor está confirmando ese sacerdocio. El mismo Señor Jesús lo está hablando por medio del apóstol
Juan. Entonces nos dice a nosotros que cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley, y dice entonces, y al que de quien se dice esto es de la tribu, de otra tribu, o sea, está hablando del sacerdocio levítico y del sacerdocio del Señor, que es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Recordemos que este sacerdocio de Melquisedec se muestra cuando Abraham viene de la derrota de los reyes, cuando está sacando a Job y a su familia, que los habían llevado cautivos. Entonces después se le aparece este sacerdote del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec, y le ministra pan y vino. Entonces dice aquí en el versículo 15, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Tremendo esto, hermano, porque aquí nos está diciendo no conforme al mandamiento de la descendencia, o sea, lo levítico, sino que se está levantando un mandamiento totalmente diferente del orden de Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de días. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que es un sacerdocio indestructible. ¿Por qué? Porque resucitó entre los muertos, hermano, y tomó las llaves del Hades y de la muerte, y ya no puede ser destruido, es eterno. Y el versículo 17 nos dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto nos lo dice, es un salmo, hermanos. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, el mandamiento de la parte que nosotros estábamos hablando de condenación y de muerte. Y dice, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley de Moisés era un mandamiento para mostrar el pecado. Por eso es que se habla que la ley de Moisés es de condenación y de muerte, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, que es por medio de Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, estos sacerdotes fueron escogidos por Dios, pero no hizo ningún juramento. Pero este conjuramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Óigalo bien. Obviamente es el Hijo y dio su vida. Y es un pacto eterno, hermanos. Por eso ministrábamos nosotros el jueves anterior sobre los pactos, hermanos, porque esos son armas, esas son cosas del mismo enemigo, porque tenemos un solo pacto. Y dice el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, el sacerdocio del Señor Jesucristo es inmutable. En cambio, el sacerdocio levítico es de generación en generación. ¿Por qué? Porque hay muerte. Aún más, el Señor dice que el servicio sacerdotal debe ser hasta los 50 años. Y después ya no pueden servir más al templo. Y en el versículo 24 nos dice, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Déjenme decirle, mis hermanos, el arma del enemigo es la acusación.
Y eso es lo que no te deja crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿para qué ir? ¿Para qué seguir así? ¿Para seguir pecando? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué seguir como cristiano si yo le fallo siempre? Si yo tal cosa y tal otra. Hermano, eso no son pensamientos de Dios, ni son tuyos. Son el mismo enemigo que te planta todos esos pensamientos para que abandones tu sacerdocio, para que abandones el camino y para que te perdas, ¿sí? Pero el Señor está diciendo: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Déjame decirte, es hasta que tengas vida que tienes esperanza de caminar con el Señor, hermano. Podemos estarle fallando, pero no va a ser siempre así, hermanos. Vamos a fallarle, les vamos a fallar, pero el Señor nos dice, y por eso nos ha dado toda esta revelación. ¿Para qué? Para que caminemos y no pequemos. Pero entonces el sacerdocio del Señor es para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira esta promesa tan grande, hermanos. Tienes esperanza siempre que peques, siempre que caigas, tendrás esperanza. 7 veces cae el justo y con todo eso se levanta. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque no tenía necesidad cada día, oigan, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Como ese Cordero de Dios, la provisión que un día Abraham, cuando su hijo Isaac iba a ser sacrificado, Isaac le dijo: papá, ¿y dónde está el cordero? Dice: el Señor proveerá. Y allí en ese mismo monte el Señor proveyó el sacrificio. Y para ofrecerse, ¿sí?, una vez y para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Porque, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que abrió el camino a través de su cuerpo, a través de su sacrificio, un camino vivo y santo para llegar a la presencia del Señor y presentarnos y oficiar con vestiduras. Óyelo bien, la vestidura tuya es espiritual. Aquellos sacerdotes paganos tienen su vestidura, como te lo dije, y los sacerdotes levíticos también tenían una vestidura, pero tú estás vestido con vestiduras de lino fino, hermano, y estás revestido de Cristo, y esa es tu vestidura sacerdotal, mis hermanos. Por medio de Jesucristo te puedes presentar sin temor. Óyelo bien, sin miedo. Te puedes presentar limpio, santo, agradable a Dios allá e ir a la presencia del Señor, adorarlo. Él recibe tu adoración. Él te llena. Allí en el monte es donde revela. Allí en el monte es donde entendemos las cosas, mi hermano. Allí en ese lugar. Y entonces, mi hermano, déjame decirte, por eso es que dice el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas son edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, mis hermanos. El Señor nos habla, hermanos, en Timoteo, en Tito 2:14,
nos dice que se dio a sí mismo por nosotros. Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. Y esto es lo que el Señor nos ha revelado y nos ha mostrado, de redimirnos, o sea, de comprarnos de toda la iniquidad. Su sangre es la que nos limpia, nos redimió de toda la iniquidad y limpia para sí un pueblo propio. Y esa es la parte que el Señor está haciendo, de limpiarnos. ¿Para qué? Para que no perseveremos, para que no caminemos en el pecado cada vez más, ¿sí? Y para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras, las obras que Él diseñó para nosotros. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice que nos ha librado y nos llamó a la santa convocación, no por nuestras obras, sino según el intento suyo, por la gracia, por lo cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es glorioso, hermanos. Nos llamó a la santa convocación, porque ¿sabe qué nos dice Efesios? Efesios nos dice que nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos, para ser adoptados hijos suyos, para ser santos, para la alabanza de su gloria, de su gracia, hermanos. Entonces, ese escogimiento es con un propósito, y es bien, bien hermoso, hermanos, que nos diga el Señor aquí que nos llamó a la santa convocación. O sea, eclesías es convocación, es llamar, es convocar. Y nos llamó a la santa convocación, o sea, nos llamó para ser iglesia, para ser un pueblo, ¿sí? No por nuestras obras, sino según el intento suyo, por la gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y por eso mismo en Romanos 8:29 entonces nos va a hablar y nos dice, porque a los que antes conoció, también los señaló desde antes. Óigalo bien, hermano, porque a los que antes conoció, tú fuiste conocido antes de que vinieses al vientre de tu madre. Tú ya eras conocido de parte de Dios. Dice, también les señaló desde antes el camino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es muy tremendo, hermanos, que nos han conocido. El Señor nos conoció desde antes. Estamos inscritos en el libro de la vida, hermanos. Venimos aquí y el Señor nos encuentra como ovejas perdidas, pero también nos señala el camino desde antes. Óigalo bien, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Gracias porque tú, guianza, Santo Espíritu de Dios, nos muestra el camino por donde hemos de ir. Hermano, es necesario caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque el camino ya está señalado. El camino nos lo señalaron desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es muy tremendo, hermanos. Y entonces ahí es donde nosotros debemos entender el hecho del sacerdocio, lo que el Señor nos dice acerca de desarrollar ese sacerdocio, mi hermano. Y el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, sobre el conocimiento previo de Dios Padre. Eso quiere decir presciencia. En santificación del Espíritu óigalo bien, ¿para qué nos eligieron? Según la presciencia de Dios, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo, gracia y paz sea multiplicada.
Esto es el saludo del apóstol Pedro en Primera de Pedro. Y hermano, entonces debemos entender, hermano, de no ser necios, no ser rebeldes, ¿sí? Porque si nos escogieron para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, entonces debemos entender que estamos siendo entonces hijos desobedientes si nosotros caminamos por nuestros propios caminos. En el versículo 20 entonces dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, su sacrificio, hermanos, el sacrificio de Cristo Jesús estuvo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, estuvo ordenado. Se determinó que el hombre iba a caer y se determinó entonces que para esa caída del hombre se determinó que el Señor Jesucristo, o sea, que el Verbo hecho carne, fuese y nos rescatara. En Romanos 9:23 nos dice, y haciendo notoria las riquezas de su gracia para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. O sea que, hermano, esa es la notoria riqueza de su gloria, del Señor. Dice que nos escogió como vasos de misericordia para prepararnos para su gloria. Y hermano, usted ha visto testimonios de muchos pastores que les han sucedido cosas muy malucas, hermano, y la prensa, hermano, esos son expertos para despedazarlos, ¿sí? Y que no vaya a ser nosotros que los despedacemos a ellos, sino que, hermanos, usted se ha dado cuenta, pero no ponga los ojos en el pastor que falló, hermano. No ponga los ojos y usted ayude a esa persona que le está contando a usted acerca de ese pastor que cayó. No ponga los ojos en ese pastor que cayó y ayuda a esa persona que le está hablando sobre esas cosas, hermano. Y dígale, hermano, que todos nosotros necesitamos ser restaurados, porque venimos de pasados bien malucos, pero ahí está el punto de nuestra obediencia. Mire, hermanos, muchas personas no se dejan ministrar por el temor de que se den cuenta de sus vidas pasadas. Y por ese temor de que no se le den cuenta de sus vidas pasadas, es lo mismo que le pasó al apóstol Pedro cuando el Señor se quitó su manto, hermano, y fue a lavar los pies. O sea, descendió su manto de autoridad, su manto, él se quitó ese manto y se descendió a ser como un siervo, hermanos, y lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro dijo, no me lavarás los pies tú a mí. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, hermano, muchos ministros, muchos hijos de Dios, por el temor a las ministraciones, y esto también es importante de aquellos ministros, hermanos, que deben de tener esa estatura del Señor Jesús y quitarse en ese manto, hermanos, esa autoridad que tienen como pastores, como ministros, y bajarse, ¿sí? Bajarse a ser siervos guiados por el Espíritu Santo de Dios para la necesidad de ese alma. Pedro no quiso. Pedro no quiso ser ministrado por el Señor Jesús, y el Señor le dijo, no tienes parte conmigo. Entonces le dijo, Señor, entonces lávame todo. Dijo, tú ya estás limpio por la palabra que yo les he dado. O sea, la palabra era el agua y los había limpiado, y era necesario limpiar, el lavarle los pies. Muchas personas no caminan en esta ministración, hermanos, por el temor del qué dirán. Pero déjeme decirle que el pastor, el ministro que se baja
y que uno va a ser guiado por el Espíritu Santo, entonces es diferente el tipo de ministración. Hasta esto es necesario andar en el Espíritu, porque no es por vista, no es por lo que yo oigo, no es por lo que va a decir, sino lo que el Espíritu Santo va a hacer en esa persona. Y entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que este sacerdocio que el Señor nos dio a nosotros lo vamos a operar eficazmente, hermanos, es en el Espíritu. Así como el Señor Jesús caminó como sacerdote e hizo, hermano, la obra de sumo sacerdote, cuando Él murió, resucitó y llevó su sangre a la presencia de Dios allá en el tabernáculo celestial, donde Moisés lo había visto en el monte, que era la figura, era la sombra. Por eso el Señor le dijo, hazlo como lo viste en el monte. El tabernáculo era una sombra y una figura de lo que era lo celestial, y que Cristo Jesús debería de llevar su sangre allí. En este caso era una sombra y una figura, la sangre de los machos cabríos y de los toros. Pero lo real era la sangre de Cristo Jesús para redimirnos, para limpiarnos. Y esa sangre sirve también para una administración en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey, haznos entendidos de este sacerdocio del cual tú has hablado, Señor. Haznos entendidos, Señor, bendito Rey, el caminar contigo, Señor, bendito Dios, de la mano, y que tú nos estás enseñando, Señor, este sacerdocio, Rey. Padre Santo, Señor, no importa tanto, Señor, el ministerio, Señor, bendito Dios, apostólico. No importa tanto el ministerio profético, Padre. No importa tanto el ministerio evangelístico, Señor. No importa tanto, Señor, el ministerio de pastor, Señor, sin una guianza del Espíritu Santo. Sin tener presente este sacerdocio tuyo, Rey. ¿De qué sirve, Señor, bendito Rey, desarrollar un ministerio, Señor, sin tu guianza, Rey? ¿De qué sirve, Señor, hacer lo que a nosotros nos parece, Señor, sin tu guianza, Señor? Oh Rey Santo, Señor, como sacerdotes de Dios Altísimo, Señor, necesitamos, Rey Santo, Señor, ir a tu presencia y oficiarte con las vestiduras santas tuyas, Rey, revestido de Cristo, donde somos aceptos en el amado. Oh Rey, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste, Rey, de cómo movernos, Señor, en este sacerdocio, Señor, aquí en la tierra, Señor. Tú nos enseñaste, Señor, que sanabas enfermos, Señor, limpiabas leprosos, Señor. Dabas tu palabra, Señor, una palabra que era espíritu y era vida, Señor. Dabas alimento, Señor. Libertabas, Señor, bendito Dios, a los endemoniados. Todo lo hiciste, Señor, en la dirección del Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, que nosotros también entendamos que somos sacerdotes tuyos, Rey, oficiando para ti, Rey Santo,
Desde este lugar, Señor, en que nos encontramos, Rey Santo, Señor, en el país que nos encontremos, Señor, en la ciudad que nos encontremos, Rey, desde ese lugar, Señor, estaremos entregando nuestro cuerpo, Señor, a Dios. Por todo lo que tú has hecho, Señor, nos entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero aún nuestro cuerpo, Señor, como sacrificio vivo y santo, porque esa es la clase de sacrificio que te agrada, Señor. Esa es la verdadera forma de adorarte, Señor, no solamente con cantarte, Señor. Esa es la clase de servicio, Señor, que te agrada. Que hayamos pasado por ese sacrificio, Señor. Un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio. Y esa es la verdadera adoración, Señor. Andar en el Espíritu. Conociendo tu voluntad, Rey. Gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.